Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, sobre todo a las fans de Can Yaman. Exacto, hoy vamos a desglosar la transformación física que ha experimentado nuestro queridísimo actor turco para su papel como Sandokan. Vamos a ver cómo ha logrado ese cambio tan impresionante, qué tipo de entrenamiento ha seguido, qué dieta ha llevado a cabo y todo lo que ha implicado esta metamorfosis física. Prepárense para un viaje fascinante al mundo del Sandokan de Can Yaman. Pero antes de que empecemos con toda esta información jugosa, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos donde les traigo lo último sobre sus celebridades favoritas, tendencias de belleza, consejos de estilo de vida y mucho más. Así que corran a darle al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, un actor que ya de por sí nos tenía acostumbrados a un físico envidiable, ha sorprendido a todos con la transformación que ha experimentado para interpretar a Sandokan, el legendario pirata. Y es que, señoras y señores, no se trata solo de ponerse un traje de época y dejarse crecer el pelo. No. Aquí hablamos de un cambio radical, de una dedicación absoluta y de un compromiso total con el personaje. Para entender la magnitud de este cambio, es importante recordar cómo era Can Yaman antes de embarcarse en este proyecto. Un actor atractivo sin duda, pero con un físico más estilizado, más cercano al galán de telenovela que al guerrero indomable que es Sandokan. Y aquí es donde entra en juego la magia del cine, o mejor dicho, la magia de la preparación física exhaustiva. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la respuesta no es sencilla y, desde luego, no hay atajos. Can Yaman se sometió a un régimen de entrenamiento intensísimo, diseñado específicamente para esculpir su cuerpo y darle la fuerza y la agilidad necesarias para encarnar a un pirata creíble. Hablamos de horas y horas en el gimnasio, levantando pesas, haciendo ejercicios cardiovasculares y practicando artes marciales. Un verdadero atleta de alto rendimiento. Uno de los aspectos más destacados de su entrenamiento fue el trabajo de fuerza. Can Yaman se centró en ejercicios compuestos, como sentadillas, peso muerto y press de banca, que le permitieron desarrollar masa muscular de manera eficiente y funcional. Estos ejercicios no solo aumentaron su tamaño, sino que también mejoraron su fuerza y resistencia, cualidades esenciales para un personaje como Sandokan, que se enfrenta a peligros constantes y participa en escenas de acción muy exigentes. Pero no todo se trata de levantar pesas. La agilidad y la flexibilidad también son fundamentales para un pirata que se mueve con destreza en los barcos, salta entre obstáculos y lucha con espadas. Por eso Can Yaman incorporó a su rutina ejercicios de calistenia, entrenamiento funcional y artes marciales. La calistenia, que utiliza el peso corporal para fortalecer los músculos, le permitió mejorar su control corporal y su coordinación. El entrenamiento funcional, por su parte, le ayudó a desarrollar patrones de movimiento más eficientes y a prevenir lesiones. Y las artes marciales, como el boxeo y el muay thai, le proporcionaron las habilidades de combate necesarias para las escenas de acción. Pero el entrenamiento físico es solo una parte de la ecuación. La alimentación juega un papel crucial en cualquier transformación física, y en el caso de Can Yaman no fue diferente. Para lograr el físico musculoso y definido que vemos en las fotos y vídeos de Sandokan, el actor tuvo que seguir una dieta estricta y personalizada, diseñada para proporcionarle los nutrientes necesarios para construir músculo, quemar grasa y mantener la energía durante los entrenamientos intensos. ¿Qué comía Can Yaman? Pues en general, su dieta se basaba en alimentos integrales y nutritivos, como proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables. También consumía una gran cantidad de frutas y verduras, que le aportaban vitaminas, minerales y antioxidantes. Pero lo más importante de su dieta era el equilibrio y la moderación. Can Yaman no se privaba de ciertos alimentos, pero los consumía con moderación y en momentos estratégicos, como después de los entrenamientos, para reponer energías y favorecer la recuperación muscular. También evitaba los alimentos procesados, las grasas saturadas y los azúcares refinados, que pueden sabotear los esfuerzos de entrenamiento y dificultar la pérdida de grasa. Además del entrenamiento y la dieta, otro factor clave en la transformación física de Can Yaman fue el descanso. Dormir lo suficiente es fundamental para la recuperación muscular, la producción de hormonas y el rendimiento general.
Por eso el actor se aseguraba de dormir al menos 7 u 8 horas cada noche, y también tomaba siestas cortas durante el día para maximizar su recuperación. Pero más allá de los detalles técnicos del entrenamiento, la dieta y el descanso, lo que realmente me impresiona de la transformación de Can Yaman es su dedicación y su compromiso. No es fácil someterse a un régimen tan exigente, pero él lo hizo con una disciplina admirable, demostrando que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para dar vida a sus personajes. Y es que, señoras y señores, no se trata solo de tener un buen físico. Se trata de meterse en la piel del personaje, de entender su psicología, de adoptar su forma de moverse y de hablar. Y en el caso de Sandokan, esto implica una transformación física profunda, que refleja la fuerza, la determinación y la valentía del personaje. Por supuesto, también hay que reconocer el trabajo del equipo de entrenadores, nutricionistas y preparadores físicos que han acompañado a Can Yaman en este proceso. Ellos han sido los encargados de diseñar el programa de entrenamiento y la dieta, de supervisar su progreso y de brindarle el apoyo necesario para alcanzar sus objetivos. Sin su ayuda, la transformación de Can Yaman no habría sido posible. Y hablando de equipo, no podemos olvidarnos del equipo de maquillaje y peluquería, que han hecho un trabajo espectacular para transformar a Can Yaman en Sandokan. El peinado, el vestuario, el maquillaje, todo contribuye a crear la imagen del legendario pirata. Ahora bien, más allá del cambio físico, es importante recordar que Can Yaman es un actor con mucho talento y carisma. Su atractivo personal, su capacidad de conectar con el público y su profesionalismo son cualidades que lo han convertido en una estrella internacional. Y estoy seguro de que su interpretación de Sandokan será inolvidable, no solo por su físico, sino también por su talento actoral. En resumen, la transformación física de Can Yaman para interpretar a Sandokan es el resultado de un entrenamiento intensivo, una dieta estricta, un descanso adecuado y, sobre todo, una dedicación y un compromiso admirables. El actor ha demostrado que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para dar vida a sus personajes, y su esfuerzo ha dado sus frutos. Estamos ansiosos por ver su interpretación de Sandokan. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre la transformación física de Can Yaman. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece el cambio físico de Can Yaman? ¿Creen que está a la altura del personaje de Sandokan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y recuerden, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Además, no olviden seguirme en mis redes sociales, donde les comparto contenido exclusivo y les mantengo al tanto de mis últimas novedades. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Pero esperen, que aún hay más. Como sé que este tema les apasiona tanto, vamos a profundizar aún más en los detalles de la transformación de Can Yaman. Porque una cosa es hablar de entrenamiento y dieta, y otra muy distinta es entender la ciencia que hay detrás de este proceso y los desafíos que ha tenido que superar el actor. Vamos a empezar por analizar en detalle el programa de entrenamiento de Can Yaman. Como ya mencioné, el trabajo de fuerza fue fundamental, pero no se limitó a los ejercicios básicos. El actor también incorporó variantes de estos ejercicios para trabajar diferentes grupos musculares y evitar el estancamiento. Por ejemplo, en lugar de hacer solo sentadillas tradicionales, también hacía sentadillas búlgaras, sentadillas goblet y sentadillas con salto. Estas variantes le permitieron desarrollar una fuerza explosiva y mejorar su equilibrio y coordinación. En cuanto al peso muerto, Can Yaman no solo levantaba grandes cargas, sino que también variaba el agarre y la postura para trabajar diferentes músculos de la espalda y las piernas. Probaba el peso muerto rumano, el peso muerto sumo y el peso muerto con déficit. Estas variaciones exigían más control y estabilidad, lo que a su vez mejoraba su fuerza y su técnica. Y en el press de banca, el actor no se conformaba con la versión plana. También hacía press de banca inclinado, press de banca declinado y press de banca con mancuernas. Estas variantes trabajaban diferentes porciones del pectoral y le permitían desarrollar una musculatura más completa y definida. Además del trabajo de fuerza, Can Yaman dedicaba tiempo a mejorar su agilidad y flexibilidad. Para ello, realizaba ejercicios de movilidad articular, estiramientos dinámicos y ejercicios de propiocepción.
Los ejercicios de movilidad articular le ayudaban a mejorar el rango de movimiento de sus articulaciones y a prevenir lesiones. Los estiramientos dinámicos, que consisten en movimientos controlados que estiran los músculos de forma activa, le preparaban para el entrenamiento y mejoraban su flexibilidad. Y los ejercicios de propiocepción, que estimulan los receptores sensoriales de los músculos y las articulaciones, le ayudaban a mejorar su equilibrio y coordinación. Podemos imaginárnoslo entrenando con gomas elásticas, haciendo rotaciones de tronco y estiramientos profundos, siempre bajo la supervisión de un profesional. Pero, ¿cómo era un día típico de entrenamiento para Kanyaman? Imaginen esto: el día comenzaba temprano, con una sesión de cardio o en ayunas para quemar grasa y activar el metabolismo. Luego un desayuno nutritivo y energético, seguido de una sesión de entrenamiento de fuerza de aproximadamente 2 horas. Después del entrenamiento, un batido de proteínas para favorecer la recuperación muscular, seguido de un almuerzo equilibrado. Por la tarde, una sesión de entrenamiento funcional o artes marciales, y por la noche, una cena ligera y un buen descanso. Un régimen digno de un atleta olímpico. Ahora, hablemos de la dieta. Como ya mencioné, la dieta de Kanyaman se basaba en alimentos integrales y nutritivos. Pero, ¿cuáles eran sus alimentos favoritos? Según fuentes cercanas al actor, el pollo a la plancha, el salmón al horno, el arroz integral, la quinoa, la avena, el aguacate, las nueces y las verduras de hoja verde eran pilares fundamentales de su alimentación. Estos alimentos le proporcionaban proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos, grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes. Pero no todo era perfecto. Kanyaman también tenía sus debilidades. Al parecer, le encantan los dulces y los helados. Sin embargo, para mantener su físico, tenía que controlar su consumo de estos alimentos y reservarlos para ocasiones especiales. Y cuando se permitía un capricho, optaba por versiones más saludables, como helados caseros con frutas y yogur griego. Y hablando de desafíos, la transformación física de Kanyaman no estuvo exenta de obstáculos. El actor tuvo que lidiar con el cansancio, el estrés y la falta de tiempo. Además, tuvo que superar lesiones y dolores musculares. Pero gracias a su disciplina, su determinación y el apoyo de su equipo, logró superar todos estos obstáculos y alcanzar sus objetivos. Pero la transformación de Kanyaman no se limita al físico. El actor también ha trabajado en su mente y en su espíritu. Ha practicado meditación y mindfulness para reducir el estrés y mejorar su concentración. Ha leído libros sobre desarrollo personal y liderazgo para fortalecer su mentalidad. Y ha buscado inspiración en la vida de Sandokan, el legendario pirata que luchó por la libertad y la justicia. Y es que, señoras y señores, para interpretar a Sandokan no basta con tener un buen físico. También hay que tener una mentalidad de guerrero, un corazón noble y un espíritu indomable. Y Kanyaman parece tener todo esto. Ahora vamos a hablar del impacto que ha tenido esta transformación en la carrera de Kanyaman. Sin duda, este papel de Sandokan ha supuesto un punto de inflexión en su trayectoria. Le ha permitido demostrar su versatilidad como actor y le ha abierto las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Además, ha consolidado su estatus como estrella internacional y ha aumentado su base de fans en todo el mundo. Pero más allá del éxito profesional, la transformación de Kanyaman también ha tenido un impacto positivo en su vida personal. El actor ha ganado confianza en sí mismo, ha mejorado su salud y bienestar y ha aprendido valiosas lecciones sobre disciplina, perseverancia y superación personal. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cómo podemos inspirarnos en la transformación de Kanyaman para mejorar nuestras propias vidas? La respuesta es sencilla: no tenemos que convertirnos en piratas ni someternos a un entrenamiento extremo. Pero sí podemos adoptar algunos de los principios que han guiado a Kanyaman en este proceso. Podemos fijarnos metas ambiciosas, diseñar un plan de acción, comprometernos a seguirlo, buscar el apoyo de un equipo y celebrar nuestros logros. Y sobre todo podemos recordar que la transformación es un proceso continuo, que requiere paciencia, perseverancia y una actitud positiva. Así que ahí lo tienen, la historia completa de la transformación física de Kanyaman para interpretar a Sandokan. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les ha parecido la historia de Kanyaman? ¿Qué aspectos de su transformación les han resultado más inspiradores? ¿Han intentado alguna vez transformar su propio cuerpo?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias. Y recuerden, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos, donde les traigo lo último sobre sus celebridades favoritas, tendencias de belleza, consejos de estilo de vida y mucho más. Corran a darle al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo. Además, no olviden seguirme en mis redes sociales, donde les comparto contenido exclusivo y les mantengo al tanto de mis últimas novedades. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y que la fuerza de Sandokan los acompañe.